Qué calor. ¿Cómo están, mis amados hermanos y hermanas? Hola, Buenas tardes, ministro, ¿cómo están todos? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha con alguna dificultad? un poco ¿El entrecortado. audio? ¿Se escucha como cortado? ¿No? ¿No se escucha cortado? No, ahí bien. No, yo no lo escucho cortado, ministro. Ah, ya. Sí, eso no importa que se escuche bien. Vamos a partir la clase. Y comencemos pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estamos. Lamentaciones. Bien, mis amados hermanos, espero que todos se encuentren bien. Gracias, Señor. Estamos en nuestra última clase de este módulo y la última, ¿cierto? También por el lado mío de este año, así que solamente hay gratitud en nuestro corazón con el Señor por la oportunidad que nos ha dado de poder estar terminando este ciclo. También agradecerle a ustedes, a aquellos que han sido fieles, a aquellos que le han dado la importancia, ¿cierto?, al estudio, de que nos han podido estar acá con nosotros en cada una de estas clases, ¿ya? Indistintamente del resultado, ¿cierto?, que usted apruebe, considere siempre lo siguiente: la nota, ¿cierto?, es solamente una fotografía del momento y no determina quién es usted. Usted puede graduarse con un 100 y seguir siendo el mismo cristiano maduro, o usted puede aprobar un 74,9 y tener una vida transformada, ¿ya? Entonces, las notas nos dicen mucho, son necesarias para aprobar, ¿ya?, pero no determinan quiénes somos. Lo más importante de todo este proceso es que usted siempre dé, ¿cierto?, lo mejor de usted, haga su mejor y que no se desanime, ¿ya? Este tiempo que usted va a tener, ¿cierto?, de descanso ahora en el verano, no se desconecte,
de repaso de lo que ha visto, porque esto no es que usted vio algo y quedó en un cajón. Todas las materias se van acumulando, ¿cierto? Y todo lo que van viendo es progresivo. Y lo que viene el próximo año, si usted encuentra que este fue muy tenso, ¿ya? El próximo año va a ser un poquito, ¿cierto? La cuesta un poquito más empinada. ¿Ya? Y si este año le costó leer, pues propóngase que el próximo año lea más. ¿Ya? Vamos a ver cosas, ¿cierto? Que ya están un poquito más afuera de la Biblia, pero que son necesarias que las podamos comprender. ¿Sí? Pero estamos contentos con el Señor. Gracias a todos también los que se inscribieron para participar, para poder estar en la actividad de mañana. Entendemos que algunos no pueden estar por distintas razones, pero contentos con el Señor por poder, ¿cierto?, tener ese tiempo que no es tan solo para comer, sino que también para agradecer al Señor, conocernos, compartir. Hay tanto con los que a veces nos vemos en la iglesia y no compartimos nunca, no conocemos mucho de ustedes tampoco nos conocen a veces mucho de nosotros, ¿sí? Y también sepan, ¿ya?, que el instituto lo que busca precisamente es eso, hacer vida de iglesia, ¿ya? Que el instituto no es tan solo para aprender, no es tan solo para hacer una clase, sino que también tiene que tener esa dinámica de que podemos hacer vida de iglesia, ¿ya? Cada vez que se invite o que tengamos la oportunidad de compartir, que en este caso generalmente es una actividad que hacemos al año, ¿cierto? Y que generalmente siempre hacemos el 8 de diciembre, ¿cierto? Que usted pueda disponer ahí, ¿cierto?, de su tiempo para poder estar, ¿cierto?, con nosotros. Bien. Vamos al Señor para comenzar, ¿sí? O ya oramos, no nos oramos, ¿cierto? No oramos, ya, oremos. Oremos al Señor. La calor nos tiene a todos agotados. El calor, cierre del año y todas esas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos da de estar hoy conectados en esta última clase, Señor, el curso de libros poéticos, Señor, y también por la oportunidad que usted nos está dando, Señor, de poder por este lado cerrar este año de estudio que muchos, Señor, han comenzado con sacrificio. Para muchos ha sido difícil, Señor, complejo. Lamentablemente, Señor, algunos han abandonado. Algunos, Señor, en medio de todas sus dificultades, deficiencias, Señor, complejidades, se han esforzado, están presentes, Señor. Y queremos estar delante de ustedes con un corazón agradecido, porque hemos podido ver su fidelidad. Señor, hemos visto su cuidado. Señor, sabemos que esto no tiene que ver con una nota, no tiene que ver con cuánto conocemos, sino que tiene que ver con cuánto usted hace en nuestra vida. Señor, después de 3 años, no podemos seguir siendo lo mismo. Debemos ser transformados, Señor, si hemos estado expuestos a su palabra. Que el Señor ha ministrado nuestra vida de forma personal. Señor, debemos ser transformados. Señor, y ya hemos cumplido una parte de ese estudio. Mis hermanos, Señor, terminando, ¿cierto?, este primer año. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Señor, que usted pueda obrar poderosamente en sus vidas. Señor, que lo que han recibido, Señor, comience a dar fruto. Señor, esté en ese proceso de transformación. Señor, que lejos de usted en sus vidas esté, Señor, el pensamiento y el anhelo de solo conocer, buscar, Señor, algo más profundo, Señor, sino que sea solamente lo primordial, que nuestras vidas sean transformadas. Señor, que podamos sujetarnos a eso, podamos obedecerle, Señor, humillar nuestra vida, sujetarnos a usted, crecer, parecernos cada vez más a Cristo, Señor, y comportarnos como hijos amados. Señor, le damos gracias. Ábrenos, Señor, también en medio de esta clase, que en el libro de Lamentaciones podamos sacar también lecciones prácticas para nuestra vida, que también aprendamos a ser, Señor, sabios, inteligentes, Señor, y que aún en medio del dolor, Señor, podamos ver las cosas positivas que usted tiene para nosotros. Le amamos, Señor, le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hay alguien que está con el micrófono abierto, parece. No, no.
el libro de Lamentaciones. Vamos a pasar lo mismo un poquito la semana pasada, ¿sí? Para que entremos ahí en contexto. La autoría corresponde al profeta Jeremías, ¿ya? El profeta, ¿cierto?, que tiene su propio libro profético, ¿cierto?, donde anticipa lo que va a suceder, ¿cierto? Ahora está escribiendo lo que ve con sus propios ojos, ¿cierto?, respecto de la caída de Jerusalén, ¿ya? Hay algunos que piensan que, ¿cierto?, puede haber sido Baruch, el ayudante de Jeremías, u otra persona cercana a Jeremías que lo escribió, pero la verdad es que la misma escritura tiene evidencia interna acerca de esto, de que lo escribió Jeremías. Veamos lo que dice el segundo libro de Reyes. Segundo de Reyes 25. Miren, le voy a pedir un favor, ¿ya? Nunca, a mí, si usted escribe en el chat, yo me voy a concentrar todo el rato de la clase porque no tengo cómo leerlo y tengo que abrirlo, ¿ya? Entonces, no me escriba por el chat. Si hay algo muy puntual que esté pasando en la clase, abra el micrófono despacito y me dice, ¿ya? Pues si me escribe por el chat, por favor, que no me voy a concentrar harto. Y hay alguien que tiene el micrófono abierto, por eso está chicharreando. Que estoy hablando y me rebota el audio. Aquí lo voy a ver. Denme un segundito para verlo acá. Me parece que cerraron el micrófono. Ya, ¿se escucha bien? ¿O todavía se escucha cortado? Haga así o haga menos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Yo escucho bien, Sí, yo ministro. escucho bien. Yo lo escucho chicharriento. Ya, pero son algunos, Yo parece que también. escuchan chicharriento porque ellos escuchan bien. Eso. Yo lo escucho ¿Todos se chicharriento escuchan igual mal? y cortado. Ya, me voy a salir de acá entonces para cerrar la sesión y volver a probar. ¿Ya? ¿Ahora cómo se escucha? ¿Ahora sí se escucha mejor? Ya. Sí. Sí. Ya. Entonces, como les decía, ¿ya? Una de las referencias internas, ¿cierto?, de este libro de Lamentaciones lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 25. ¿Ya? En este capítulo del segundo libro de Reyes se narra, ¿cierto?, con ciertos detalles la caída de Jerusalén. ¿Ya? La caída de Jerusalén, considere, ¿cierto?, téngalo siempre presente,
es el evento histórico más triste para el pueblo judío, ¿ya? Aquí tenemos que empezar, ¿cierto?, a manejar y a entender un poco, ¿cierto?, las diferencias, ¿ya? Miren lo que le voy a explicar, póngame atención antes de ver el PPT, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos la línea de tiempo, ¿ya?, para que lo hablemos correctamente, cuando nosotros lo vemos en la línea de tiempo, ¿cierto?, cuando Moisés sale de Egipto, lo que salen son hebreos, ¿ya? ¿Cierto? Y ahí, ¿cierto?, bajo el concepto de Jacob, ¿cierto?, este pueblo, se forma la nación de Israel, ¿cierto?, con las 12 tribus, ¿ya? Entonces, primero, ¿cierto?, hablamos de los hebreos, luego hablamos de los israelitas, en general, ¿cierto? Y cuando el reino se divide, entonces los que son de las tribus del norte, ¿cierto?, las 10 tribus del norte, ellos son los israelitas, y los 2 de las tribus del sur, Judá y Benjamín, entonces son los judíos, ¿ya? Recuerde que las tribus del norte fueron asediadas e invadidas por Asiria, ¿sí? Y de eso, ¿cierto?, hubo muy poco retorno, ¿ya?, después de los pueblos. Fue ahí donde se mezclan, ¿cierto?, con los asirios, y es ahí entonces donde aparecen los samaritanos, ¿ya? En el caso de los judíos, ¿cierto?, que son las tribus del sur, que son aquellas que son invadidas por Babilonia, entonces son las que se van al exilio y aquellas que después vuelven. Entonces lo que está viendo, ¿cierto?, el profeta Jeremías, y sobre aquello que profetizó, ¿cierto?, esta profecía de los 70 años en el cautiverio, eran para los judíos, ¿ya?, para las tribus del sur, ¿ya? Entonces, ¿cierto?, eso es lo que sale descrito aquí, ¿cierto?, en el capítulo 25. Y en el capítulo 25 de Segundo de Reyes, entonces tenemos referencias a otros pasajes también del libro de Jeremías, como el capítulo 39 de Jeremías, ¿ya?, el capítulo 27 de Jeremías también, ¿ya? Entonces lo que está viendo Jeremías tiene que ver, ¿cierto?, con el reino del sur, con Benjamín y con Judá. ¿Dónde está? Yo ahí también, ¿cierto?, en el Teams le dejé como literatura complementaria, si a usted le gusta leer, le dejé el libro de Samuel Pagán, ¿ya?, libros poéticos. Si tiene el tiempo y si a usted le gusta leer, léalo, es un muy buen autor y da un prisma bien interesante al estudio de estos libros, ¿ya? Usted como estudiante tiene que acostumbrarse a leer harto. Se carga ahí no nos perdamos, ¿ya? Entonces, ¿qué más les puedo comentar por mientras se carga la PPT? ¿Cierto? La caída de Jerusalén, si bien es cierto, fue el evento más triste para el pueblo, ¿ya?, donde, ¿cierto?, lo mejor de lo mejor se va al cautiverio, ¿cierto?, son llevados a las tierras de Babilonia, queda un remanente, ¿cierto?, en las tierras de Palestina, donde están los judíos, ¿ya? Y lo que contempla ahí el profeta Jeremías, ¿cierto?, es esta invasión donde llegan, ¿cierto?, los babilonios, destruyen el templo, saquean, ¿cierto?, los utensilios de él, se los roban, todo lo que era sagrado, ¿cierto?, todo lo que era importante para ellos es saqueado. Recuerde que el templo que está en Jerusalén era el lugar, el centro de la liturgia, el lugar de reunión, el lugar donde le daba vida, ¿cierto?, a toda la espiritualidad del pueblo judío, ¿ya? Entonces, ver cómo todo eso que habían preservado por tantos años, ¿cierto?, es roto, es saqueado, es hurtado, y por otro lado, ¿cierto?, se empiezan a romper todos estos esquemas de cómo, siendo la nación escogida, entonces pueden estar viviendo esto. Porque ahí, ¿cierto?, como se dice en buen chileno, les cayó el tejo de que lo que estaban diciendo los profetas, ¿cierto?, lo que había dicho Jeremías, este mismo Jeremías, que lo que había profetizado también en parte Isaías, entonces se está cumpliendo.
¿ya? De que las naciones enemigas iban a venir, ¿cierto? Y los iban a tomar como prisioneros. Ahora, ¿qué es importante considerar? ¿Ya? Que este momento del exilio, ¿ya? Si bien es cierto, fue un momento muy doloroso, muy trágico para el pueblo judío, ¿cierto? Porque se vio expuesto en toda esta confrontación de que por qué le estaba pasando esto a ellos, ¿ya? De alguna u otra forma, ¿cierto? También fue de provecho para ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos comenzaron, ¿cierto? Salieron de Palestina, fueron trasladados a Babilonia, y muchos hicieron sus negocios allá, y muchos de ellos también fueron prosperados en Babilonia, ¿ya? De hecho, hay un dato, ¿cierto?, que no sale en la Biblia mucho, pero que es histórico, y de hecho muchos de los que estaban ahí en Babilonia, ¿cierto?, y después en el Imperio Persa, ¿cierto?, con Daniel, cuando ya Ciro les permite volver, ¿cierto?, regresa Esdras, ¿cierto?, para restaurar el altar, el templo, ¿cierto?, y después regresa Nehemías para restaurar la ciudad. Fíjese que hay muchos que no querían volver de Babilonia, porque les había ido tan bien, había una generación que había nacido allí. Entonces, y le había ido bien con su negocio, habían, ¿cierto?, logrado mantener su fe, porque en este momento del cautiverio es donde aparecen las sinagogas, ¿ya? Las sinagogas van a aparecer en medio del cautiverio, ¿cierto?, como una forma de preservar su fe, ¿ya? Como ya no había templo, no había un lugar donde pudieran juntarse todos a adorar al Señor, entonces en los distintos lugares lo que se hace, ¿cierto?, es generar estas sinagogas cuyo principal fin era poder transmitir la fe, ¿cierto?, y realizar el estudio de la palabra. ¿Ya? Otro dato importante de este libro es que algunos piensan que, ¿cierto?, lo escribió Jeremías desde Egipto, cuando huye, ¿ya? Algunos piensan que lo escribió también desde la misma ciudad de Mizpa, ¿ya? Pero eso en realidad es solamente algo posicional. En todos los casos, el libro siempre fue escrito entre el 586 y 580 a.C., ¿ya? Que es la fecha, ¿cierto?, donde sucede este evento. Dijimos también la semana pasada que era un libro poético, ¿cierto?, porque está escrito en forma de acróstico, o sea, viene el alefato, ¿cierto?, alef, y cada una de las letras del alefato hebreo, ¿cierto?, descritas en este libro, ¿ya?, desde el 1 al 4, ¿ya?, y cada 22 versículos, o múltiplos por 22, ¿cierto?, que son las consonantes. Eso solamente nosotros lo logramos apreciar, ¿ya?, cuando cuando lo logramos ver en hebreo, ¿ya? En español no lo logramos notar. El estilo literario corresponde a un canto fúnebre, ¿ya?, o una endecha, que son cantos tristes, ¿ya? Estas endechas, ¿cierto?, o elegías también, como se les conoce, se utilizaban, ¿cierto?, esta forma de entonar las canciones se utilizaban también en los velorios, ¿ya? Y junto con ello, ¿cierto?, cuando se cantaban estas canciones, generalmente se contrataban personas, y la mayoría de ellas eran mujeres, que se dedicaban a llorar, ¿ya?, para manifestar el dolor y el luto, ¿cierto?, de lo que estaba sucediendo. Entonces, se piensa, ¿cierto?, que Jeremías escribió el libro de esta forma para ayudar a aquellos que lo leyeran a recordarlo. ¿Para qué? Para que lo interiorizaran, ¿cierto?, expresaran también el dolor de este evento, ¿cierto?, tan trágico para su nación, ¿cierto?, y que los pudiera ayudar a memorizar, ¿ya? Una vez que el libro ya fue escrito, ¿cierto?, y ya fue más de uso público, ¿cierto?, el libro se leía en lo que para nosotros es el mes de junio, ¿ya?, y se hacía con la intención de recordar, ¿cierto?, la caída de la ciudad, ¿sí? Fíjese que para nosotros hoy día todo este tema de lo que son las cosas religiosas, ¿cierto?, y las ciudades no tienen mayores representaciones, pero en la antigüedad que una ciudad cayera significaba que todos, ¿cierto?, se veían afectados.
¿ya? A lo mejor lo más similar que a nosotros nos pasó y donde nos vimos afectados a lo mejor y sentimos algo de dolor por nuestra ciudad fue cuando se dio el estallido social, ¿ya? Y estábamos todos a lo mejor un poco complicados por todo lo que estaba sucediendo en Santiago, pero no se comparaba, ¿cierto?, con lo que vivían las personas en este tiempo. La ciudad era algo que identificaba mucho a los ciudadanos, ¿ya? La palabra clave de este libro es lamento, ¿ya? Un lamento por el evento, ¿ya? Eso es importante también, mis amados hermanos, que nosotros lo podamos ver hoy día, ¿ya? Porque como creyentes muchas veces nos hemos transformado en personas indolentes, ¿ya? Donde los eventos tristes de la vida, ¿cierto?, nos son indiferentes, ¿ya? Y no tan solo en términos de lo que nos sucede a nosotros, sino que lamentablemente en cuanto a lo que le sucede a otros o lo que le sucede a otras iglesias, ¿ya? Es importante comprender a través de este libro la importancia de lamentarse, pero no de llorar por llorar, sino que de también poder ver cómo el Señor actúa en medio de este sufrimiento. El capítulo clave, ¿cierto?, de Lamentaciones, o los pasajes claves del libro de Lamentaciones son los que están en el capítulo 1, quiero buscarlo. Lamentaciones 1 del 1 al 12 y Lamentaciones 3, 22 y 23. Miren, leamos estos pasajes porque son muy interesantes, ¿cierto?, desde la perspectiva, ¿cierto?, de la poesía, ahora por el lado, ¿cierto?, occidental o por el lado, ¿cierto?, más, ¿cierto?, de nuestro idioma del español, cómo tratan de reflejar, ¿cierto?, el sufrimiento que está expresando el profeta, ¿ya? Recuerden, nunca pierda de perspectiva esto. La ciudad era algo importante para ellos, ¿ya? Así como la ciudad donde usted y yo vivimos debe ser importante, ¿ya? No puede ser algo, ¿cierto?, intrascendente, no puede ser algo que nos dé lo mismo, ¿cierto? O que ya, bueno, si hagan lo que quieran con Santiago. No, es nuestra ciudad, ¿ya? Y es el lugar donde Dios nos ha asignado. La hermana Evelyn, ¿cierto?, para ella será la ciudad de Los Ángeles, ¿cierto? Para otro hermano será Concepción, para otro hermano será Mendoza, Argentina. Pero entender que el lugar donde estamos viviendo es el lugar de nuestra asignación, tiene que darle un peso y un amor a nuestra ciudad, ¿ya? Desde la perspectiva de que si estamos en Santiago viven 8 millones de personas. De esos 8 millones de personas, ni 1 millón de personas alcanzan a ser cristianos. Entonces, si pasa algo con esa ciudad, imagínense cuánta gente se pierde, ¿ya? Entonces, ¿cómo no nos debe dar dolor, ¿cierto?, ver lo que está sucediendo con nuestra ciudad y cómo muchas personas se pierden, ¿cierto? Entonces, tenemos que aprender a amar a nuestra ciudad, que es el lugar donde Dios, ¿cierto?, debe establecerse para que también gobierne ahí, ¿ya? Mire cómo comienza el libro de Lamentaciones, dice, ¿cómo ha quedado la ciudad populosa? Porque Jerusalén, ¿cierto?, era el lugar donde todos llegaban a poner sus ofrendas, era el lugar donde todos iban a celebrar, ¿cierto?, la festividad religiosa, ¿cierto?, todos subían a adorar al Señor, ¿cierto? Y Jerusalén era conocido por eso también, porque estaba el templo. Recuerda que estaba el templo de Salomón, que era un templo, ¿cierto?, muy distinto a lo que existía, ¿ya? Los otros templos eran lugares, ¿cierto?, donde no habían reyes, donde no había nada en especial, sino que eran lugares donde habían solamente imágenes. Pero el templo de Salomón era un lugar, ¿cierto?, distinto, porque ahí también habitaba el rey en lo humano, ¿cierto? Pero el templo también, ¿cierto?, tenía otras características. El templo de Salomón había sido un templo construido con la mayor tecnología de ese momento, ¿cierto?, y con los artefactos y lujos más espectaculares de la época. Recuerde que el templo de Salomón estaba forrado entero en oro por dentro. O sea,
Había mármol y había oro. Imagínense, ¿quién se hace una casa así hoy día? Nadie. ¿Cierto? Sí. Tenía maderas de lugares, ¿cierto?, que eran conocidas. Entonces era una ciudad muy populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, ¿cierto?, menospreciada, abandonada. La señora de provincias ha sido hecho tributaria. O sea, fue hecha esclava. Fíjese cómo se personifica aquí, ¿cierto?, a la ciudad. Una figura literaria, hay que entenderlo de esa forma. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las entrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallaron pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entrever la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque en Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. ¿Ya? Y del verso 13 en adelante también sigue relatando cosas importantes. ¿Ya? Mire lo que dice el capítulo 3, versos 22 y 23. ¿Ya? Y seguramente este es un verso que usted ha escuchado, ¿cierto? Pero ahora lo leemos desde el contexto de cómo lo lee el profeta, ¿cierto? Viendo la destrucción de la ciudad. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Ya? O sea, a veces nosotros decimos esto, ¿cierto? Porque hemos tenido la opción de comenzar un nuevo día, ¿cierto? O porque vemos el amor del Señor. Pero la verdad es que el profeta Jeremías, ¿cierto?, lo está hablando desde una perspectiva de un dolor profundo, ¿cierto?, por ver el estado de su ciudad, ¿ya? De ver cómo la ciudad estaba destruida, ¿cierto? Y aquellos lugares que eran tan emblemáticos, ¿cierto?, para la actividad religiosa estaban destruidos. Todas aquellas cosas que habían sido consideradas sagradas, entonces no existían. ¿Ya? ¿Quiénes son los personajes claves de este libro? Jeremías, ¿cierto?, el profeta en sí mismo, y Jerusalén, la ciudad, entonces como personificación. Yo voy a arreglar el PPT ahí para que lo pueda ver, ¿cierto?, después de manera correcta, cuando usted lo baje nuevamente para su estudio. La geografía, ¿cierto?, de este libro se desarrolla en medio de la ciudad de Jerusalén, ¿ya? ¿Y cuál es el momento histórico? ¿Cierto? La invasión babilónica,
¿cierto?, que se realiza por Nabucodonosor. ¿Ya? Recuerde, ¿cierto?, que en este tiempo, en estos años, las invasiones no eran como lo que conocemos hoy día, ¿cierto? No es que manden un par de cohetes, misiles, ¿cierto? Y hay embajador, diplomáticos, no. Lo que se hacía en estos años, ¿cierto?, era asediar a las ciudades. ¿En qué consistía, perdón, asediar una ciudad? Era que le cortaban, ¿cierto?, los suministros básicos, ¿cierto? En el caso de nosotros sería que le cortaran la luz, que le cortaran el agua, que le cortaran, ¿cierto?, el agua, la luz, el gas, que le cortaran internet, ¿cierto? Y la ciudad quedaba totalmente desconectada. Y, ¿cierto?, por otro lado, ¿cierto?, no llegaban alimentos. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el tema central de este libro de Lamentaciones? ¿Ya? El tema central de este libro es el dolor sentido, ¿ya?, por la ira de Dios derramada. ¿Sí? Usted tiene que ver algo, ¿cierto?, que a través del tiempo del pueblo judío y de la nación de Israel, ellos nunca experimentaron, ¿ya? Desde Moisés en adelante, ¿ya?, el pueblo nunca había visto o había experimentado la ira de Dios. Nunca había sufrido, ¿cierto?, por algo, por un castigo que Dios trajera al pueblo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo el pueblo interpreta, ¿cierto?, este castigo y esta ira derramada, ¿cierto?, para su nación? Por tres elementos, que son los claves en la ciudad, que son los claves para el pueblo. Primero, ¿cierto?, la eliminación de su rey. Sedequías, ¿cierto? Volvemos a Segundo de Reyes, capítulo 25. Es el que nos sirve como referencia. ¿Cierto? Si leemos el versículo 1 del Segundo de Reyes 25, dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. ¿Ya? Este rey entonces es eliminado de la nación. Entonces, un pueblo sin rey, quien lo dirige, pierde identidad. ¿Sí? Yo le pregunto, imagínese que CFC, ¿cierto?, comienza a ser asediado por algún enemigo. Supóngase que la primera figura que sacan es al pastor. ¿Qué pasa con gran parte de la iglesia? Pierde su identidad. ¿Sí? Porque muchas personas conectan con el pastor, ¿cierto? Y muchas personas están ahí por el pastor. No estoy diciendo que no tengan una relación con el Señor, pero muchos están ahí porque han conectado con el pastor. Entonces, si lo sacan a él, se pierde la identidad, ¿cierto? Entonces, muchos se dispersan. Entonces, eso era lo que hacían las ciudades eso es lo que sucedía con las ciudades cuando eran sitiadas, ¿cierto? Sacaban a aquella persona que era de autoridad, ¿cierto?, para que la unidad del pueblo, la identidad del pueblo se perdiera. ¿Ya? Hoy, ¿cierto?, nosotros somos parte de una iglesia donde aquel que es el centro de nuestra vida no puede ser eliminado, ¿ya?, que es el Señor, Sí. Jesucristo. Amén. ¿Ya? Entonces, no importa quién esté de pastor, no importa quién sea el líder, el sentido de la iglesia es Cristo. No podemos perder nuestra identidad. ¿Ya? Lo segundo que sucedió, ¿ya?, fíjese, en esta ciudad, es que se incendió su templo. O sea, ¿cierto?, se borró toda identidad, ¿cierto? Se borra toda identidad religiosa. Primero se borra toda, ¿cierto?, identidad de autoridad. Luego se borra toda identidad religiosa.
Eso es lo que hace, ¿cierto?, una nación o un pueblo como Babilonia cuando invade, ¿cierto? Y luego, ¿qué es lo que hace? Destruye la ciudad. ¿Qué es lo que pasa cuando se destruye la ciudad? Se destruye la sociedad, se destruyen Claro. los lazos, ¿ya?, sociales. Por eso se habla y por eso se plantea, ¿cierto?, que el modelo de Babilonia es un modelo, ¿cierto?, como una artimaña satánica, ¿cierto?, que hasta el día de hoy opera. Porque gran parte de los modelos que hoy día existen y que atentan contra la iglesia buscan hacer lo mismo. Si usted piensa en todas las filosofías, si usted piensa en todas las ideologías, ni siquiera de filosofía, vamos a hablar de ideología, ¿cierto?, política. Hoy día hablamos, ¿cierto?, de todo este movimiento donde están, ¿cierto?, todos estos bloques nuevos, ¿cierto?, como incluso el que del presidente que hoy día tenemos, ¿cierto?, que son gnósticos, que no creen en Dios, que lo que buscan eliminar, ¿cierto?, a Cristo, por medio de estos pensamientos, ¿cierto?, de que el hombre puede lograr todas las cosas, de que el hombre, ¿cierto?, puede alcanzar sus sueños, de que el hombre puede alcanzar su propósito. ¿Qué es lo que quieren? Borrar, ¿cierto?, al rey. Entonces, ¿qué es lo que también buscan, ¿cierto? Borrar toda religiosidad, ¿cierto?, por medio de la tolerancia, por medio de ideologías, ¿cierto?, más puntuales, por ejemplo, la ideología de género, ¿cierto?, que falsamente busca la igualdad de los hombres y las mujeres, por medio de las ideologías políticas, ¿cierto?, como el comunismo, como el socialismo, incluso hasta la democracia, ¿no? Son modelos que no son diseñados por Dios. Y por último, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la destrucción de la ciudad, de la identidad de nosotros, ¿ya? Si hoy día usted ve, ¿cierto?, mis hermanos venezolanos que llegaron a Chile, esto es algo que ya vivieron en su país, ¿cierto?, pero hoy día nosotros lo estamos viviendo acá, ¿cierto? Hoy día ya no dan ganas de salir en la noche, no dan ganas de salir a pasear, la gente sale con miedo a la ciudad, la gente sale con miedo a hacer sus compras, todos están preocupados por las encerronas, todos están preocupados por los asaltos, ¿cierto? Hoy día se ve todos los días que matan a alguien, se destruye la ciudad, ¿cierto? Eso es un modelo babilónico, ¿ya? ¿Y qué es lo que quiere atentar? Más allá de matar, ¿cierto?, propiamente tal a las personas, lo que busca es, ¿cierto?, eliminar toda imagen de Cristo, toda imagen de religiosidad, ¿cierto?, y destruir socialmente a los hombres, ¿ya? Ahora, lo que está tratando de expresar Jeremías en este libro es ese dolor. Ver cómo la gente está perdida, ¿cierto? Y se ve perdida por causa de estos tres elementos. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Ya? ¿Cuál fue la intención del autor? Mostrar la reacción, ¿cierto?, que tuvo alguien que fue testigo de todo esto, ¿ya? Jeremías, ¿cierto?, no sé si lo alcanzó a leer ya o a estudiar completamente, no, ¿ya? O si vio en parte en los libros, en los profetas, es que ya lo pasó parte de eso, pero Jeremías, ¿cierto?, fue un profeta que desde el comienzo fue desechado, ¿ya? Los profetas, ¿ya?, en general, ¿ya?, son personajes que además de cumplir un factor religioso, ¿cierto?, en el sentido de que eran profetas, de que hablaban en nombre de Dios, ¿cierto?, y de que eran respetados por la comunidad, eran personajes, ¿cierto?, eran hombres que estaban en el palacio. Los profetas eran asesores de los reyes, ¿ya? Y estaban ahí. Eran personajes importantes, ¿cierto?, los cuales los reyes consultaban, ¿ya? Por ejemplo, no es entonces extraño, ¿cierto?, que el profeta Natán haya ido donde David a decirle, ¿cierto?, que se equivocó con Betsabé, porque los profetas tenían esa autoridad, ¿ya? No es extraño entonces, ¿cierto?, que entre el profeta y el rey existiera un lazo, ¿cierto?, tan cercano como lo que pasa, ¿cierto?, en Isaías 6, ¿cierto?, que Isaías tiene que ver, ¿cierto?, al verdadero rey para que entienda que ya no debe llorar por un rey humano y que hay un rey superior,
Entonces, el hecho de ser, ¿cierto?, Jeremías un profeta, fue alguien que estuvo tratando de hablar con los reyes, dio el mensaje del Señor correcto, pero siempre fue desechado, ¿ya? Nunca fue, ¿cierto?, considerado. Recuerde que hay un momento donde Jeremías, ¿cierto?, es colocado en un pozo con barro, ¿cierto?, y lo tienen ahí como atrapado para que no salga, porque los reyes, ¿cierto?, y la gente del gobierno no quería escuchar la voz de Jeremías, no quería escuchar la noticia, ¿ya? Entonces, fíjese cómo el corazón de Jeremías, que ya era un corazón, ¿cierto?, estaba siendo muy tratado por el Señor, porque por una parte también Jeremías no quería hacer su oficio profético, ¿ya? Jeremías quien dice, ¿cierto?, que quería renunciar, pero que no pudo porque se sintió seducido por el Señor. Entonces, por más que quería dejarlo, no podía, pero estaba en todas estas contradicciones, hablando el mensaje de Dios, sabiendo lo que iba a pasar, y fíjese que no sabría decirle si es el único, ¿ya? Pero es entonces un personaje que ve cumplir su propia profecía y que ve, ¿cierto?, cómo la ciudad destruida, y al mismo le toca experimentar como ciudadano de Jerusalén, ¿cierto?, esta tragedia, ver cómo entra el ejército, cómo destruye la ciudad, cómo saquean el templo, cómo se llevan los artefactos sagrados y todas esas cosas, ¿ya? Entonces el propósito es mostrar la reacción de uno que fue testigo de los acontecimientos, que también había advertido al pueblo, manifestando el sentido de pérdida de identidad como pueblo de Dios y el sentido de pérdida en lo material de la vida, ¿ya? Si el pueblo judío, ¿cierto?, no hubiese reaccionado y en medio del cautiverio no establecen las sinagogas, el pueblo de Israel, ¿cierto?, el pueblo judío, perdón, hubiese perdido completamente toda su identidad. Y no hubiesen podido hacer nada para seguir manteniendo, ¿cierto?, su fe. Fue una obra del Señor que aparecía en las sinagogas y que fue un modelo que incluso después, ¿cierto?, se propagó, ¿ya? Porque después del cautiverio, ¿cierto?, cuando muchos tenían que volver a Palestina, a sus tierras, es cuando se produce lo que nosotros vamos a conocer después como la diáspora, ¿ya? Cuando después tienen que volver, ¿cierto?, algunos ya no quieren volver a Jerusalén porque le ha ido tan bien, y ahí donde algunos, ¿cierto?, se van para el norte, se van para Galacia, se van para Corinto, se van para Grecia, se van para Macedonia, porque ya no les pareció tan terrible estar fuera de su ciudad, ¿ya? Y no les había ido mal. ¿Ya? Así como hemos hablado de otros libros, ¿cierto?, que tienen sus paralelos en otras tradiciones, en este libro de Lamentaciones, ¿cierto?, nosotros podemos darnos cuenta que así como existe este libro que describe la caída de Jerusalén, ¿ya?, en la literatura oriental, ¿cierto?, poética, existen muchos otros libros que también describen el llanto y el llanto, ¿cierto?, y el lamento por la caída y destrucción de otras ciudades bajo el imperio babilónico, ¿ya? Ahora, nosotros no podemos pensar que Babilonia, ¿cierto?, siendo un imperio tan gigante, solamente atacó a Jerusalén, de los judíos, ¿ya? Babilonia era un imperio gigante y venía, ¿cierto?, invadiendo y conquistando terrenos hace mucho tiempo, ¿ya? Que haya invadido Jerusalén y que haya invadido, ¿cierto?, el reino del sur y lo haya llevado cautivo, era parte de todo, ¿cierto?, una secuela de años donde el imperio babilónico venía creciendo y extendiéndose a través del mundo, ¿ya? Entonces también hay libros que relatan, por ejemplo, la caída de Siria, la caída de Egipto y la caída de otros lugares, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en este libro? Nosotros podemos ver verdades y principios aplicables a la vida cristiana, ¿ya? Pero no podemos establecer doctrina desde este libro.
¿ya? O sea, no podemos establecer verdades teológicas, ¿ya? Pero sí principios, perdón, aplicables, ¿ya? Como por ejemplo, el que acabamos de leer en el capítulo 3, 23, ¿ya? O sea, esto es una verdad. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Porque la verdad, mis hermanos, es que aún siendo iglesia y estando en el año 2022, a 23 días de estar en el año 2023, seguimos siendo desobedientes, seguimos siendo rebeldes a la voz del Señor como iglesia, seguimos tratando de hacer cosas a nuestra propia manera, seguimos tratando de hacer cosas, ¿cierto?, como mejor nos parece, lejos a veces del propósito del Señor. Y el Señor solamente por su misericordia no nos ha eliminado. Sí, Señor. ¿Ya? Porque la verdad, mis amados, que si tuviéramos que ser así muy autoexigentes con nosotros, todos tendríamos algo, ¿cierto?, en lo que tendríamos que decir, estamos al debe. Todos, con el Señor. ¿Ya? Pero sí ha sido su misericordia. Por eso, mis amados, es que debemos vivir con tanta gratitud en nuestro corazón, porque el Señor cada día extiende su misericordia. Así es. ¿Ya? La verdad, mis amados, es que somos muy falleros para con el Señor. A veces nosotros creemos que porque vamos a cumplir un turno, lo hicimos todo. Y la verdad es que nos falta tanto, mis amados. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos ver como principio, ¿cierto?, en este libro, ¿cierto?, en cuanto a este lamento, en cuanto al sufrimiento, ¿cierto?, a la actitud de lamentarnos por algunas cosas, ¿cierto?, y que las podemos aplicar como vivencias, ¿ya? Mire, por ejemplo, si leemos también, sigamos leyendo el mismo capítulo 3, veamos del 25 en adelante. Aquí también nos vamos a encontrar con verdades, ¿cierto?, para nuestra vida. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Ya? Bueno es esperar en... Haga así conmigo, mírenme la pantalla. Haga así. No veo. Muti, sí. En silencio, ni por redes sociales, ni por Instagram. Esperen el Señor, así. Muti, en silencio. La salvación de Jehová. Bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Ya? Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. ¿Ya? Mire lo que dice el 3:40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. O sea, sepa que el Señor a veces llega un momento donde el Señor aguanta, pero va a llegar un momento donde el Señor va a hacer, ¿cierto?, las cosas. ¿Ya? Siempre nosotros nos quedamos con la primera parte del pasaje cuando decimos, el Señor, ¿cierto?, grande en misericordia, tardo para la ira, y nos quedamos ahí. Pero el pasaje después dice, y no dejará por inocente al culpable. ¿Ya? Y el Señor tiene el elástico súper largo, pero en algún momento se corta. ¿Ya? Entonces tenemos que saber que la paciencia del Señor también tiene su límite. ¿Ya?
Entonces, de este libro tendríamos que sacar todas esas verdades, ¿cierto? Y ver lo siguiente, que aún en medio de eso que pudiera ser tan catastrófico para nuestra vida, y que bien pudiera ser producto de nuestra propia desobediencia y rebelión, Dios nos sigue amando, y aún a pesar de todo eso, Dios sigue teniendo misericordia. Porque usted, fíjese, si lo pensamos desde esta perspectiva, ¿no hubiese sido más fácil para el Señor borrar a la nación de Israel? ¿No hubiese sido más fácil decir, este pueblo me tiene aburrido, mejor los elimino y hago uno nuevo? ¿No sería más no hubiese sido más fácil para el Señor? Si ya no voy a probar con los israelitas, ahora voy allá en el sur, al final del mundo hay unos que son mejores, los chilenos. ¿No hubiese sido más fácil para el Señor partir todo de nuevo? Pero el Señor siempre cree que usted y yo, a pesar de nuestros errores, tenemos una posibilidad. Porque imagínense, ha sido la historia de Dios a través del tiempo. Israel, ¿cierto?, a pesar de todas sus fallas y rebeldías, se fue al exilio. El Señor los perdonó, 70 años después volvieron. Y no hubo muchos cambios en ellos. Imagínense, vino el Señor Jesús a sus vidas. Usted lo vio en los evangelios sinópticos. Y lo crucificaron. ¿Cierto? El Señor Jesús tuvo, ¿cierto?, que levantar una iglesia. Un pueblo complementario. Y Pablo, ¿qué dice en Romanos? Que nosotros somos la rama injertada. O sea, el pueblo judío sigue teniendo, ¿cierto?, un lugar en el corazón del Señor. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en eso es que el Señor siempre, ¿cierto?, a pesar de nuestros errores, obviamente nosotros como iglesia hoy, ¿cierto?, con un entendimiento mayor de que tenemos que arrepentirnos, tenemos que volver nuestro corazón al Señor, ¿cierto?, y dejar esos malos caminos, pero el Señor aún así tiene misericordia de nosotros y nos extiende cada día una nueva oportunidad. O sea, si no Ministro, logramos... Sí, podríamos decir que Israel es una representación de un hijo, como que Israel es, perdón, es que estoy con retorno. Israel es el hijo de Dios, o sea, como pueblo hijo, y uno lo podría representar así, todo lo que lo perdona, de esa manera. podría ser, pero nunca tiene que olvidarse de la hermenéutica. Recuerde que usted es estudiante de Biblia. Ya no pueden ser los podría ser, los yo pienso que o los imagino que. Hay que verlo a la luz de la hermenéutica. Si la hermenéutica nos da para eso, bien. Pero si no, no. ¿Ya? Y eso no es algo que nosotros podamos estudiar, ¿cierto?, en un curso de 8 semanas. Hay que hacer el estudio de eso. A lo mejor podría ser, bien pudiera ser, ¿ya? Pero no lo podemos decir así tan ligeramente sin estudiarlo, ¿ya? Siempre tenemos que considerar eso, pero bien pudiera No, sí, ser, claro. a lo mejor, siempre podría ser a lo mejor una verdad, pero hay que encontrarlo, ¿ya? Es que me vino esa sensación, esa idea como clara de que Israel como es representado como un hijo. Pudiera ser, hay que verlo, ¿cierto? Para no caer en alguna alegoría o en algo, ¿cierto?, que pudiera generar algo incorrecto. Pero podría ser, hay que estudiarlo. Ahí tiene harto trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos considerar, mis amados? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que tenemos que lograr ver a la luz de este libro? Que aún bajo las circunstancias
que vivió el pueblo. ¿Qué es lo que vivió el pueblo? ¿Cierto? La pérdida de su rey, la pérdida de la identidad religiosa, la pérdida de la identidad social, ¿cierto? Los propósitos y las promesas de Dios no fueron afectadas. Por ejemplo, ¿qué cosa? Bien, alguien podría haber dicho, no, es que Israel se fue al cautiverio, se acabó la promesa, ¿cierto?, sobre la vida del rey David, ¿cierto? De que ¿cierto?, de que su linaje sería perpetuo. Y alguien podría haber dicho, no, pero es que con lo del cautiverio y todo eso, se acabó la profecía. Y no se acabó, ¿cierto? Y no se perdió esa promesa de parte del Señor, ¿ya? A pesar de estos 70 años de cautiverio, ¿cierto? Y está en el exilio, ¿ya? La nación de los judíos sigue siendo, ¿cierto?, hasta antes del Señor Jesús, ¿cierto?, la nación que proclama el nombre de Dios. Sigue siendo esta nación monoteísta, ¿cierto?, que tiene un solo Dios, al Dios verdadero. Entonces, no se pierden, ¿cierto?, los propósitos. ¿Qué lección entonces podemos sacar de eso? ¿Cierto? Que si por alguna razón, ¿cierto?, si por alguna razón usted y yo hemos fallado, estamos pagando las consecuencias, ¿cierto?, de nuestra rebelión, de nuestra, ¿cierto?, desobediencia, y hay una palabra de Dios que se está ejecutando sobre nuestra vida como un castigo, ¿cierto?, o como una profecía, una palabra que tenía que cumplirse sobre nuestra vida. Eso no significa necesariamente que el propósito final de Dios deje de ser sobre nosotros. Eso no quiere decir que si el Señor anteriormente nos había dado una promesa, el Señor la vaya a desechar. Ahora, eso no es una licencia para equivocarnos, ¿ya? O sea, no vaya a pensar usted que es una licencia para decir, no, total, me equivoco toda la vida si el propósito de Dios sigue estando sobre mí. No, sino que estamos hablando de un hecho puntual sobre nuestra vida. Todos, ¿cierto?, todos en nuestra vida tenemos algo, ¿cierto?, que si tuviéramos la opción, volveríamos al pasado y nos gustaría que no hubiese sucedido. ¿Sí o no? Todos tenemos algo que si tuviera la opción de ir al pasado, ¿qué elemento borraría de mi vida? ¿O qué cosa habría tomado una decisión distinta? Ese elemento, ¿cierto?, ese elemento no hace que la promesa de Dios sobre nosotros se cumpla. Ese elemento no hace que el propósito de Dios se quiera cumplir sobre nosotros. Y eso tiene que ser un elemento de esperanza sobre nuestra vida, porque, ¿sabe? Muchas veces nosotros vivimos en un nivel de culpabilidad, ¿cierto?, diciendo, es que yo me equivoqué tanto en el pasado, el Señor nunca va a ocupar mi vida. Y no tiene que ver con eso. Los tránsitos de Dios y los propósitos de Dios, ¿cierto? En este caso, los 70 años que le tocó a la nación judía estar en Babilonia, ¿cierto?, y luego en Persia, solamente eran parte del proceso formativo, para que entendieran que como nación eran especiales a los ojos de Dios. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros vivimos situaciones y pensamos que por esa razón ya no somos aceptos delante del Señor. Así que, si hay alguno que ha estado pensando eso en esta clase, quiero decirle que deseche ese pensamiento, que sepa que las promesas de Dios aún están vigentes sobre su vida y que el propósito de Dios, inclusive si hay un llamamiento sobre su vida, Dios la puede ejecutar. Ahora no sea usted quien esté limitando a Dios para que eso ocurra. ¿Ya? Si hay algo de lo que nos tengamos que lamentar, lamentémonos, lloremos como lloró el profeta Jeremías, saquemos nuestras lágrimas, ¿cierto? Y ahora levantémonos y avancemos. Porque imagínense cómo estaría llorando el Señor por la pérdida de Adán. Pero el Señor siempre ve el final, ¿ya?
Miren, vamos a verles la estructura del libro de Lamentaciones, ¿ya? ¿Cómo está el bosquejo? Recuerde, usted, ¿cierto? Hace 5 módulos atrás, o sea, al comienzo de este año, usted seguramente no se ha dado ni cuenta cómo pasó, usted vio un curso que se llamaba Comunicación e Investigación. Ahí usted tiene que haber aprendido a hacer bosquejo. Si no lo aprendió bien, practíquelo, ¿ya? Porque el próximo año va a tener que hacer muchos bosquejos, ¿ya? ¿Qué cosa es importante de los bosquejos? Saber que no son únicos, saber que no son exclusivos, ¿cierto? Que son importantes hacerlos para darle un orden, ¿cierto? De acuerdo a la temática del libro o al énfasis que nosotros queramos dar. Ahora, en el estudio, ¿cierto? Del libro de Lamentaciones, este bosquejo es muy bueno porque nos permite ver, ¿cierto? Aquellas cosas que tienen que ver con el tema y el propósito del libro, ¿sí? Este libro, entonces, está separado, ¿cierto? En 5 capítulos, tal cual está separado en la Biblia, ¿ya? Y cada capítulo corresponderá a una lamentación, ¿sí? A un clamor de lamentación, a un canto, ¿cierto? Fúnebre. La primera lamentación, ¿cierto? Capítulo 1, tiene que ver, ¿cierto? Con el dolor que expresa el profeta por la ciudad de Jerusalén. Todo lo que está en el capítulo 1 tiene que ver con ese sentir, con ese sentimiento. El dolor que existe por la ciudad de Jerusalén. ¿Ya? Por ejemplo, Lamentaciones 1:18 dice: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, verso 19, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Verso 21. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Entonces, todo lo que se está mencionando ahí, ¿cierto? Es el dolor del profeta Jeremías por la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Ahora en eso, ¿cierto? Como a lo mejor como principio, como verdad, ¿cierto? Que deberíamos buscar nosotros de parte del Señor, es que el Señor abra nuestros ojos y nos permita ver la ciudad donde estamos y podamos ver, ¿cierto? No de manera tan fría, tan indolente, tan natural, ¿cierto? Aquellas cosas que están pasando. Que a lo mejor en algún momento podamos tener un tiempo de oración, ¿cierto? Donde nosotros podamos lamentarnos por lo que sucede en Santiago. ¿Cierto? Que la hermana Evelyn pueda tener un tiempo ahí donde se pueda lamentar por lo que está sucediendo en la ciudad de Los Ángeles, su alrededor, en Angol, ¿cierto? En todos esos lugares a lo mejor que se ven afectados por, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el conflicto. Y tener un tiempo de decir, Señor, nos hemos rebelado contra tu palabra, nos olvidamos de ti. Señor, lo que estamos viviendo es solo la consecuencia de nuestra rebelión. Porque aquí, ¿cierto? Lo que tendremos que hacer es despojarnos de nuestro egoísmo. O sea, no podemos tan solo conformarnos con decir, ay, sí, yo soy un santo, voy los domingos a CFC, estoy, ¿cierto? Antes estoy en los 3 cultos, ahora voy al culto desde las 9 hasta las 2 de la tarde y me voy llenito para la casa y gloria a Dios, ¿cierto? Y que los hermanos de al lado se maten. No tiene ese sentido, ¿ya? Una cosa en la cual usted y yo tendremos que ampliar nuestra mirada, ¿cierto? Es ver, ¿cierto? Que aún su vecino que no es creyente también es un hermano. ¿En qué sentido? Es un chileno. Es parte de la nación y que está lejos de Dios. Y eso es un motivo de tristeza, ¿ya? Entonces tendremos que orar también, aprender a orar por nuestras comunas, orar por Santiago Centro, orar por Independencia,
orar por Maipú, orar por Buin, orar por Conchalí, por Providencia, por el lugar donde estemos asignados. Orar por Peñalolén, orar por Puente Alto. ¿Cierto? Y lamentarnos, porque ¿cierto? Este sistema babilónico, ¿cierto? Que hoy día no es una nación, que hoy día no es, ¿cierto?, alguien que venga con armas, no es alguien, ¿cierto?, que nos envía al exilio, pero sí está arrasando con los jóvenes y las señoritas de este tiempo. Usted ve a los jóvenes, ¿cierto?, impregnados de esta ideología moderna, ¿cierto?, posmodernista, ¿cierto?, asocial, donde todos son iguales, donde tienen derecho a exigir todas las cosas, donde no se les puede decir nada, donde buscan placer, ¿cierto?, donde hay rebeldía. O yo solamente me doy cuenta de eso, o no es así. ¿Es la verdad de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero? Entonces, tenemos que lamentarnos de eso, porque tarde o temprano el Señor nos va a pasar la cuenta. Y el Señor también nos puede pasar la cuenta a nosotros por no anunciar esa verdad. ¿Ya? Entonces tenemos que hablar las cosas como son. Tenemos que lamentarnos, ¿cierto?, por la conducta de nuestra ciudad. ¿Cierto? No tan solo tendremos que conformarnos, ¿cierto?, con hablarle a los preadolescentes que van a la iglesia. Tendremos que en algún minuto también hablarle a los preadolescentes que no están en la iglesia. En algún minuto tendremos que hablar a los matrimonios que no están en la iglesia, a aquellos que están en nuestros trabajos, a nuestros vecinos. En algún momento yo tendré que enseñarle a los que son mis compañeros de trabajo. Y tendremos que hablar en verdad. El Señor, si no, el Señor va a traer su juicio en algún minuto sobre nosotros. ¿Cierto? Y nos vamos a lamentar, ¿cierto?, de ver todas esas cosas. ¿Ya? La segunda lamentación tiene que ver, ¿cierto?, con cómo el profeta, ¿cierto?, experimenta la tristeza por ver la manifestación de la ira de Dios. ¿Ya? Porque una cosa, ¿cierto?, es que primero estemos llorando, ¿cierto?, estemos viendo, ¿cierto?, las cosas que están sucediendo en la ciudad, y otra cosa, ¿cierto?, es que después ya nos demos cuenta que es Dios quien está permitiendo esas cosas, como una consecuencia de nuestra rebeldía. ¿Ya? Porque muchas cosas suceden porque la iglesia es rebelde, no porque los inconversos son rebeldes. A veces nosotros somos los rebeldes. Nosotros que tenemos que ir a predicar y nos vamos a predicar, después vienen las consecuencias sobre la gente. Somos nosotros los que tenemos que manifestar misericordia y a veces no la manifestamos y Dios trae su consecuencia. Entonces, en el capítulo 2, lo que nosotros vamos a ver, ¿cierto?, es la expresión de Jeremías por ver la ira de Dios derramada. ¿Ya? Miremos lo que dice aquí este capítulo 2. Veamos lo que dice el capítulo 2, verso 2. Miren lo que dice. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Imagínense cómo nos sentiríamos nosotros. Imagínense cómo nos sentiríamos nosotros si en algún minuto la iglesia, ¿cierto?, es destruida. Nos estaríamos todos preguntando, ¿pero qué pasó? ¿Cómo el gobierno pudo cerrar la iglesia? ¿Cómo ya no nos permitieron juntarnos? O sea, ¿cómo fue que las minorías, ¿cierto?, de todo tipo se impusieron? Ya nosotros nos apabullaron y ya no podemos hacer nada. ¿Cómo puede ser que hoy día no tengamos voz ni voto? Bien pudiera ser que el mismo Señor lo permite a causa de nuestra, ¿cierto?, rebelión. Ahora, eso no tiene que ver con que la iglesia se va a acabar, ¿ya? Porque la iglesia no se va a acabar. Recuerden, son procesos. La nación judía estuvo solamente 70 años en el cautiverio. Luego, ¿cierto?, fue liberada. ¿Ya? Entonces, este capítulo 2 lo que muestra es, ¿cierto?,
la ira, el enojo del Señor, ¿cierto? Manifestándose en medio de la nación de Israel, perdón, de los judíos. Mire lo que dice el capítulo 2:7. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios, hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Imagínense cómo nos sorprendería ver, ¿cierto?, lugares que en algún momento sirvieron como casa, ¿cierto?, ministerial, como iglesia, verlas constituidas, ¿cierto?, en prostíbulos, en discotecas, ¿cierto?, en lugares de fiesta, porque la iglesia soltó todo y lo entregó. 2:8 dice: Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción, hizo pues que se lamentara el antemuro, y el muro fueron desolados juntamente. Mire lo que dice el 2:17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde el tiempo antiguo. ¿Ya? Téngalo siempre presente, lo que el Señor dice que va a hacer, ya sea bueno o sea malo, el Señor tarde o temprano lo va a ejecutar. No hay una palabra del Señor que vuelva vacía. Todo lo que el Señor libera de su boca y habla, se cumple. Todo. Así es. ¿Ya? Todo lo que está en la Escritura en algún momento va a pasar. Tarde o temprano. ¿Ya? Entonces tenemos que tener siempre presente ese, ¿cierto?, mover del Señor. Y aquí lo que está hablando Jeremías es eso, es decir, Señor, ya estábamos claros que todo esto tú lo habías hablado, y ahora lo que vemos, Señor, es solamente la manifestación de tu ira, de tu enojo, que se ve reflejado en todo esto. ¿Ya? Mire lo que dice el 2:20. Mira, oh Jehová, y considera a quien has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Mire lo que dice el 22, verso 22 en la última parte. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. ¿No? O sea, el Señor estuvo así, pero así de eliminar al pueblo judío. Sí. Así un tantito. ¿Ya? Pero también vamos a ver otro concepto, ¿cierto?, que tiene que ver con Dios, remanente. El Señor siempre guarda un poquitito. ¿Ya? Siempre hay una porción que el Señor selecciona como remanente. ¿Ya? El Señor tenga misericordia y que nosotros podamos ser parte de ese remanente. ¿Ya? Capítulo 3, ¿cierto? El tema que va a abordar el libro de Lamentaciones en este capítulo 3 es que, como conversábamos hace unos minutos atrás, ¿cierto?, independientemente de lo malo, ¿cierto?, de todo este proceso de ver la ira de Dios, de ver la ciudad caída, aún hay esperanza, aún hay una oportunidad, aún el Señor, ¿cierto?, tiene su mirada sobre nosotros. ¿Ya? Mire lo que dice no, está muy largo. Veamos lo que dice el 3:19, por ejemplo. ¿Ya? Del 3:19 en adelante. Dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria,
porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. ¿Cierto? Y aquí viene el versículo que leímos delante. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Miren lo que está viendo el profeta, la ciudad destruida, el templo destruido, sin rey, ¿cierto? Está viendo que se cumplió la palabra profética, ¿cierto? Que esta nación, los babilónicos, que eran malos, ¿cierto? No eran tan malos como los asirios, pero eran malos. Y fíjese la perspectiva del profeta. Aún a pesar de todo eso, hay que esperar en Jehová. Entonces, de aquí también podemos sacar una verdad, ¿cierto? Que aún en medio de algún proceso complejo que estemos viviendo en nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Esperar en Jehová. Así es. Saber que sus misericordias no han decaído. Y que siempre, cada día que comienza, tendremos una nueva oportunidad. Amén. Mire lo que dice el 355. Este también está muy bonito. Mire lo que dice el 355. Dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído lo oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. Entonces, que usted y yo podamos saber que aún en medio de estos procesos, todavía está el Señor ahí. Recuerde que el Señor nunca cambia. Su palabra dice que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Sí? Pedro, si no me equivoco, es Pedro quien dice que en Él no hay sombra, ni siquiera sombra de variación. O sea, ni siquiera la sombra del Señor se mueve. Él es inmutable. Y si Él dijo que nos amaba y de que ama a su iglesia, eso no va a cambiar, indistintamente del proceso que tengamos que vivir. ¿Ya? Tenemos que tener esta mirada, ¿cierto?, de la lamentación, de no ser tan indiferentes. Capítulo 4, entonces lo que va a estar hablando el escritor acá, ¿cierto?, de forma poética. Recuerde que aquí va desarrollando el alefato, ¿cierto?, hebreo. Son las consecuencias del pecado. Mis amados, póngame atención, míreme a la pantalla, porque esto es importante que usted lo sepa. Dios puede intervenir y lo va a hacer en todas las circunstancias de su vida, pero nunca eliminará las consecuencias de su pecado. Nunca. Dios puede darnos una segunda oportunidad, después de redimirnos, después de restaurarnos. Pero si algo va quedado como consecuencia del pecado, Dios no lo va a eliminar. ¿Ya? Y eso es así desde el comienzo de la humanidad. Solamente piense en lo siguiente. ¿Acaso no hubiese sido fácil para el Señor? Porque para Dios no es nada imposible. ¿Acaso no hubiese sido fácil para el Señor, ¿cierto? Cuando Adán y Eva se equivocaron, haber dicho reset, todo de nuevo, comenzamos de nuevo. No hubo pecado. Adán, te equivocaste, sumérgete en el río, ¿cierto? O le pasa
¿cierto? Sus manos, lo santifica, lo hace de nuevo, le cambia la mente, no sé, hace algo, ¿cierto? Y dice, ya, no hay problema, seguimos como antes. ¿Acaso Dios no podría haberlo hecho? Si para Dios no es imposible, Él es Dios. Pero el hombre pecó, ¿cierto? Dios lo vistió, le puso pieles, corrigió, ¿cierto? La solución parche que el hombre había dado, ¿cierto? De las hojas de higuera, lo redimió, ¿cierto? Hubo una consecuencia, el pecado, hubo otra consecuencia, lo sacó del jardín del Edén. El Señor le dijo, sigue siendo el hombre, sigue siendo la mujer, pero la consecuencia del pecado quedó ahí. Y hoy día, siendo 7 de diciembre del 2022 a las 22 horas con 1 minuto y 29 segundos, seguimos con esa misma consecuencia. Naturaleza pecaminosa. Dios nunca va a eliminar las consecuencias, producto de nuestra desobediencia, de nuestra rebelión. Dios nunca va a eliminar la consecuencia, ¿cierto?, de no haber hecho caso a un consejo que Él nos dio. ¿Nos perdona? Sí, nos perdona. ¿Nos extiende su misericordia? Sí, la extiende. ¿Nos da una nueva oportunidad? Sí. Todo lo que hemos visto, Dios lo hace, pero la consecuencia del pecado no lo elimina. O sea, la nación judía fue desobediente, fue rebelde, se equivocó, falló, pero la consecuencia quedó. O sea, ¿tiene que irse a Babilonia? Tiene que irse a Babilonia, al exilio. Le toca. Aunque usted se arrepiente, llora y a la semana de estar en Babilonia, ¿cierto?, usted volvió su corazón al Señor. No. Le toca estar ahí 70 años. Ojo con eso, mis amados. Puede ser que muchas de las cosas que usted le está pidiendo a Dios que quite de su vida no vayan a ser nunca quitadas, porque son consecuencias de una mala decisión, son consecuencias de nuestra desobediencia, son consecuencias, ¿cierto?, de no tomar un consejo. Pudiera ser eso. Tenemos que examinar nuestra vida, porque puede ser que usted y yo, mis amados, nos estemos desgastando en orar y en pedirle al Señor que elimine cosas que nunca va a eliminar. Y tendremos que vivir con eso, porque el Señor no elimina las consecuencias del pecado. ¿Ya? Mire lo que dice el capítulo 4, verso 4. Esto es triste, ¿ya? Porque muchas veces nosotros sufrimos por una consecuencia, por una mala decisión. Y muchas veces nosotros no somos lo suficientemente maduros para reconocer que hemos hecho mal. E incluso a veces le echamos la culpa a otro, o incluso le echamos la culpa a Dios, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos le hemos dicho, Señor, ¿por qué tú permitiste que pasara eso? Y resulta que a veces ha sido nuestra propia consecuencia, ¿no? Nuestra inconsecuencia, perdón, de ser desobedientes. ¿Cuántas veces nuestros pastores nos han dado un consejo? ¿Cuántas veces nuestros pastores nos han dicho, no haga eso, no esté con esa persona, no vaya para allá? Y nosotros lo hacemos igual. ¿Y qué después nos va a tocar? Pagar las consecuencias. Enseguida mi hermana Francis. Miren lo que dice el capítulo 4:4. Dice, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Imagínense, tenía pegada la lengua arriba. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ella compañías. Mira la comparación que hace. ¿Sí? Entonces,
Ay, tenemos que examinarnos, mi hermano. Mucho, 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 mucho. Hermana Francis. El ministro, que quería comentarle que eso que usted dice es tan importante acerca de nuestra responsabilidad cuando hemos cometido errores en nuestras decisiones. Por experiencia propia y mi determinación cuando tuve una experiencia financiera equivocada, yo tuve que hacerme consciente de lo que tenía, como quien dice, que asumir como consecuencia en vista de mi equivocación, porque yo le pedía mucha ayuda al Señor que me enseñara a convertirme en una mejor administradora de todo lo que había puesto delante de mí y a comenzar a depender de Él, a reconocerlo como mi proveedor. Y para mí fue como un paralelismo de trabajo, porque es como que Él también usa ese proceso nuestro de sometimiento a la corrección, a la instrucción, y también el nosotros, como decir, asumir la responsabilidad de esas consecuencias, y nos lleva a un entendimiento más profundo de lo que eso implica. Y es muy importante lo que usted nos está diciendo, de que tomemos conciencia de las cosas que pudiéramos estarle pidiendo al Señor que cambie, pero no nos damos cuenta realmente qué es lo que en profundidad está allí, si es que nosotros no queremos entender que hay parte que nosotros necesitamos procesar y adecuar conforme al Señor, a lo que el Señor nos exhorta a hacer en Él, ¿verdad? Quería compartir eso, pues, porque eso fue la experiencia que yo he tenido y todavía sigo teniendo, especialmente en carácter cristiano, porque me he determinado a hacer transformaciones en mí. Y usted lo acaba de decir. O sea, muchas veces no tenemos misericordia con las personas, y eso es algo que debería estar en nosotros, conjuntamente con el amor del Señor. Y yo, de verdad que esa materia para mí ha sido tan impactante que todos los días, a cada momento que puedo, me hago consciente de lo que debería ser conforme al Señor le agrada, precisamente para poder transformar lo que necesito, porque es muy importante eso. Eso quería compartir, ministro. Gracias, hermana Francis. Sí, qué importante es esto, que nosotros podamos ver el lugar donde estamos parados, porque a veces estamos tan cegados, ¿cierto? Sí. O estamos tan obsesionados con que Dios solucione todos nuestros problemas, que a veces no logramos diferenciar, ¿cierto?, que ha sido un error mío, de cuáles son las cosas en las cuales Dios me tendrá que ayudar. Una cosa es la ayuda de Dios y otra cosa es la solución de Dios. Dios, por lo general, nos va a ayudar en muchas cosas. Sobre algunas cosas puntuales Dios las va a solucionar, pero muchas cosas tienen que ver con nosotros mismos. ¿Ya? Sí. Qué importante es poder ver eso. ¿Ya? Y la última lamentación, capítulo 5, ¿ya?, tiene que ver, ¿cierto? Todo el capítulo 5, ¿cierto?, es una oración que realiza el profeta Jeremías, y es una oración de confesión. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de una oración de confesión, y si nosotros lo miramos a la luz de lo que dice aquí el profeta no se está confesando a sí mismo, ¿ya?, sino que, como les decía yo, el profeta, ¿cierto?, haciendo uso de su identidad como nación, como judío, haciendo uso de su identidad, ¿cierto?, como parte de este reino, ¿cierto?, y de su aspecto religioso como, ¿cierto?, nación escogida por Dios, entonces hace una oración de confesión global, ¿ya? Por eso le decía yo hace un rato atrás que qué importante que nosotros podamos confesar, ¿cierto?, orar por nuestra nación y decir cosas, aunque no necesariamente hayan sido cosas que haya hecho usted, pero sí cosas que están sucediendo a nivel del pueblo. Y decir: Señor, te pedimos perdón como ciudad de Santiago, porque le hemos dado vuelta a la espalda, porque ya no lo consideramos, porque no creemos que usted es real.
Porque a veces como iglesia hemos estado encerrados en nuestros templos. Y no tan solo para salir a predicar, sino que para mostrar que usted es real. Que usted hay un trono de gracia, un trono de oportunidad, sabiendo que hay tanta gente que le necesita. Sí. Es cosa que todos los que están aquí en la pantalla, ¿cierto? Y que viven en un edificio, y usted vea cuántos vecinos tiene que no conocen a Cristo. Cuántos de ellos están a punto de divorciarse, cuántos de ellos están viviendo violencia intrafamiliar, cuántos de ellos maltratan a sus hijos, en cuántos de ellos hay abuso. A veces tenemos que pedir perdón por ello. No solamente quedarnos con eso, y no tan solo con el hecho de ir a predicarles, sino que con el hecho de que nuestra vida también refleja a Cristo. Porque a veces vamos y le hablamos de un Cristo que nosotros no vivimos, y eso a veces es peor. Tenemos que estar desafiados, ¿cierto?, a una altura para poder mostrar a Cristo. Y a lo mejor usted me dirá, yo, todos los vecinos que tengo en mi piso, ninguno pelea, ninguno se divorcia, pero les falta Cristo. Esos son los que están más cercanos para convertirse. Porque solamente les falta Cristo. Y por muchas veces, ¿cierto?, tendremos que orar a causa de ellos. Mire, vamos a leer el capítulo 5, ¿cierto?, completo, para que podamos observar esta oración. Vamos a hacer, ¿cierto?, una lectura, ¿cierto?, un poco más intencional para darnos cuenta de cómo el profeta ora. ¿Ya? Mire cómo comienza el versículo 1. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Imagínense, nosotros nos levantáramos, ¿cierto?, orando de esta forma por nuestra nación. ¿Okay? Imagínense, hermana Francis, ¿no? Francis, que usted se levantara, ¿cierto?, orando así por su nación. Acuérdate, Señor, lo que nos ha sucedido en nuestra amada Venezuela. Mire dónde estamos, Señor. Nuestra nación no era así. Entonces, si usted mira la historia, yo le digo, yo era niño, hace 38 años atrás, 35 años atrás, Venezuela era un lugar codiciado. Era un lugar donde muchos querían ir porque era un lugar donde había prosperidad, era un lugar, ¿cierto?, que conectaba no solo con el Caribe, sino que era un trampolín para llegar a Estados Unidos. Era un lugar donde había cosas que, por ejemplo, aquí en Chile todavía no llegaban, que tenía otras redes de conexiones. Era una nación sumamente próspera. ¿Y dónde está hoy día Venezuela? La pregunta es, ¿quién está orando así por su nación? Generalmente, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No estoy diciendo que esté mal. Lo que yo le estoy diciendo es que a veces nos falta orar como lo hizo el profeta. ¿Cómo oramos hoy día nosotros, cierto? Decimos, Señor, saca a ese hombre del poder, pon a alguien creyente, Señor, haz que vuelva la paz. Pero no miramos el pasado de nuestra nación, ¿cierto? Y no nos damos cuenta de todo el proceso. Porque por alguna razón llegó ese hombre a ese lugar de poder. ¿Ya? Y lo mismo en nuestra nación, Chile. Por alguna razón, hoy día estamos en la condición que estamos. Tenemos que mirar la historia. No podemos ser pueblos sin memoria. Tenemos que acordarnos de las cosas. ¿Ya? Por eso la Biblia existe en los libros de crónicas, para que nos acordemos de la historia del pueblo de Israel. ¿Ya? Por eso existe la historia, para que nosotros veamos los acontecimientos que sucedieron y no nos olvidemos de esas cosas. ¿Ya? Y no le estoy hablando yo de alguien en particular, estoy hablando, ¿cierto?, cómo nosotros deberíamos orar, ¿cierto?, como una oración de confesión. Acuérdate, Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio, ¿cierto?, nuestra vergüenza. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Y como el sentido de identidad, cómo fue perdido. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero.
compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros. No hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a nuestras mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos. No respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, y los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado. Zorras andan por él, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Entonces, fíjese cómo, ¿cierto? En esta oración el profeta, ¿cierto?, describe todas aquellas cosas que para él eran extrañas tener que vivir, ¿cierto? Todas estas cosas que para él eran cosas que eran normales, ¿cierto?, habituales, y que hoy día no las tiene. O sea, para los judíos era normal ir a buscar la leña al patio de su casa, pero ahora tenían que comprarla. Para los judíos era normal poder sacar agua de su pozo, ahora tenían que ir a comprarla. ¿Ya? Para los judíos era normal, ¿cierto?, salir a la ciudad, a las puertas de la ciudad, y ver a los ancianos, ¿cierto?, hablando sabiduría, y a los jóvenes alegres, cantando. No veían eso hoy día, veían los muros destruidos, no había nada. ¿Cierto? Vio todo lo malo que pasó, ¿cierto? Cómo abusaron de sus mujeres, ¿cierto? Como el sol y el trabajo, entonces los agravió, ¿cierto? Dice ahí el relato que los ennegreció. ¿Ya? Pero fíjese que la oración toma un rumbo distinto a contar del versículo 16. ¿Cierto? Cayó la corona de nuestra cabeza, hay ahora de nosotros, porque pecamos. O sea, no es culpa del Señor, es culpa de nosotros. Por esto fue entristecido nuestro corazón. ¿Ya? Y ahí el profeta se da cuenta de que muchas de las cosas, ¿cierto?, que está sufriendo fueron por causa de sus pecados. Y no de él, sino que del concepto global como nación. ¿Ya? Entonces fíjese que es importante, ¿cierto?, que nosotros podamos aprender a desarrollar ese tipo de oración. Que nosotros también podamos ver, ¿cierto?, en este tipo, ¿cierto?, de lectura, estas cosas que a veces son tan poco habituales en nuestra vida, ¿ya? En nuestra vida de oración. Recuerde que uno de los objetivos que vimos, ¿cierto?, en los libros poéticos y sapienciales es que nosotros íbamos a aprender, ¿cierto?, a adorar, íbamos a aprender a buscar al Señor, a conectarnos más con Él. Entonces, fíjese todas las lecciones que podemos sacar de este libro de Lamentaciones. Si bien es cierto, no podemos estructurar, ¿cierto?, ámbitos teológicos o doctrinas propiamente tal, pero sí podremos sacar muchos principios de vida para nosotros. No la había visto, pastora Norma, perdón, no la saludé, ¿cierto? Qué hermoso también, ¿cierto?, dentro de todos los lugares que estamos orando, también poder, ¿cierto?, orar por ese hermoso lugar, ¿cierto?, la isla de Chiloé y toda nuestra nación, ¿cierto?
y que hoy día en esta dinámica que Dios nos permite, ¿cierto?, vivir, ¿cierto?, donde estamos mezclados, ¿cierto?, entre hermanos colombianos, venezolanos, ¿cierto?, y de diversas naciones, nosotros cuando hagamos nuestra oración, ¿cierto?, y si en algún minuto tenemos estos tiempos de lamentación y de quebranto delante del Señor para confesarnos de esta forma, también podamos ponernos, ¿cierto?, en el lugar de aquellos que son parte de otra nación, ¿cierto? Porque nosotros estamos acá bien, o sea, puede que nuestra vida esté un poco complicada hoy, ¿cierto? Digamos conceptos como la inflación y todo eso, pero no nos ha tocado vivir el exilio, como le ha tocado a nuestros hermanos venezolanos. Yo le aseguro, por lo que he escuchado, que hay muchos lugares del país de Venezuela que eran muy hermosos y que si hoy día tienen la oportunidad de ir, los van a ver destruidos, secos, mal cuidados, ¿cierto?, que a lo mejor ya no dan ganas de estar ahí. Entonces, eso es consecuencia ¿ya?, de la rebelión del hombre. ¿Ya? Pastora Norma, una vez más, disculpas, no la vi, daba todo este rollo de la graduación, ni la saludé, comencé nomás, así que, por favor, salúdenos, y si tiene algo que compartir, por favor, hágalo. Hola, buenas noches. No, Hola, buenas noches. No, yo escúchame fuerte. Llegué tarde también porque, hola, porque estaba en clase, así que hoy día es como día miércoles, pero como viernes, aire viernes. Como mañana es feriado. La verdad es que ver un poquito al profeta Jeremías es lo que usted muy bien decía, es como ponernos en el contexto de lo que sucede ahora. ¿Cuántas veces le hablamos a gente de la palabra del Señor, les predicamos, propagamos su palabra y la gente se olvida? Y muchos cristianos que conocedores de la palabra y que caminaban junto a nosotros durante años, le han dado la espalda al Señor. Y creo que la época de la pandemia fue mucha evidencia de eso. Y qué tristeza es lo que sentía el profeta Jeremías, el ver a su nación y el ver que le dio la espalda al Señor y cómo el Señor usa este pueblo de Babilonia como herramienta para traer juicio al pueblo de Israel, en cierta forma para que se vuelva. Creo que lo que tenemos que tomar de este profeta es que en cierta forma la valentía de enfrentar las situaciones, la valentía de perseverar en la palabra y lo que ustedes están haciendo, en sembrar, en aprender de la palabra, porque es lo único que nos puede mantener firme en estos momentos de complejo y que sabemos que vienen más complejos todavía. Así que eso, amado ministro. Gracias, pastora Norma. Sí, tenemos muchos desafíos, ¿cierto?, con respecto a todo lo que son estos libros poéticos sapiensales, sobre todo con esto que estamos viendo hoy día del libro de Lamentaciones, ¿cierto? Aspectos tan importantes para resumir y ya cerrar la clase, ¿cierto?, como el hecho de recordar siempre que Dios nunca va a eliminar las consecuencias, siempre van a quedar presentes, ¿ya? Saber que aún en medio de los procesos, ¿cierto?, o aún estos tiempos a lo mejor de prueba como castigo, como eran los 70 años para el pueblo judío, el propósito y el plan de Dios nunca dejó de ser, ¿ya? Ver que la misericordia del Señor, ¿cierto?, su amor para con nosotros, aún a pesar de nuestra rebelión, sigue estando presente, ¿ya? Que Él no va a renunciar a nosotros, ¿ya? Porque si fuera por eso, el cielo nuevo, la tierra nueva, ya hubiesen pasado qué rato, ¿ya? Estaríamos todos ahí borrados, ¿ya? Entonces, vean eso siempre una oportunidad, ¿ya? Que sea eso una motivación, sea una alarma, ¿cierto?, para que a lo mejor hoy día, ¿cierto?, se tome un tecito más rato, o una bebida si es que hace calor, ¿cierto?, o mientras se toma un vasito de leche, o lo que haga antes de acostarse, ¿cierto?, reflexione, pero que mañana cuando usted abra los ojos, pueda levantarse, ¿cierto?, considerar que Dios ha extendido una vez más su misericordia, que no se ha olvidado de nosotros, que quiere ocupar nuestra vida, y que no importa el proceso en el que estemos, saldremos de él, ¿cierto? Nos tendremos que lamentar, a lo mejor llorar, ver la misericordia del Señor, confesar nuestros pecados, pero como dice, ¿cierto?, como dice por ahí el dicho, no hay una deuda que dure 100 años. Tarde o temprano saldremos de eso,
y podremos, ¿cierto?, estar en paz y a cuenta con el Señor. Que el Señor pueda usar nuestra vida, que aprendamos a amar nuestra ciudad, el lugar donde estamos, ¿cierto? Ojalá el Señor nos libre de tener que ser exiliados, ser llevados a la fuerza a otro lugar, y que eso mismo, ¿cierto?, nos haga tener compasión de aquellos que sí han vivido eso o que están viviendo eso, ¿ya? Así que si en algún momento usted tiene un tiempo para orar por sus hermanos venezolanos, sus compañeros, háganlo, porque para ninguno de ellos ha sido fácil. Muchos llegaron solos, muchos llegaron sin nada, muchos llegaron con profesiones y llegaron a barrer, llegaron a hacer aseo, llegaron a cocinar, tuvieron que reinventarse, a hacer cosas totalmente distintas. Pero así también han sido un modelo para ver cómo el Señor les ha guardado y cómo el Señor les sigue amando. Amén. ¿Ya? Así que, mis amados, gracias por estar conectados a esta clase hoy, la última de este módulo. Que el Señor les bendiga. Felicítese, ha terminado, ¿cierto?, su primer año, como lo decía al comienzo, donde no estaban todos. La nota es importante, pero no es relevante. La foto, ¿cierto? La nota es solamente una foto, ¿ya? Estoy seguro que todos nos hemos sacado malas fotos, pero eso no determina quién es usted, ¿ya? Llegará el momento en donde nos podremos sacar una muy bonita foto, con harto filtro y todas esas cosas, y nos veremos súper bien, pero eso tampoco determina quiénes somos, ¿ya? Lo importante de este primer año, ¿cierto?, será que lo que hemos aprendido, que lo que el Señor nos ha sumado, haya servido para transformar nuestra vida, y que sea un desafío para que en los años que vienen podamos vivir de acuerdo a aquellos que hemos aprendido. Seamos mejores hijos, seamos mejores esposos, seamos mejores padres, seamos mejores creyentes, y también seamos mejores hijos del Señor. Amén. Amén. Así que, mis amados, nos veremos mañana. ¿Sí? Recuerden, mañana tenemos nuestra actividad, ¿cierto?, de cierre anual. Así que ahí los vamos a llamar, pastores, a ver si que nos pueden hacer una videollamadita en la tarde para saludar a los hermanos, que entendemos que ahí no podían venir, pero para que puedan vernos ahí también, saludarnos, agradecerle, pastora Norma, sé que por ahí por atrás debe estar el pastor José, agradecerles porque en este año han sido un tremendo aporte para nosotros como instituto, han sumado muchísimo. Los hermanos de tercero han apreciado mucho todo lo que ustedes han sumado, y bueno, aquí en el primero, ¿cierto?, las participaciones que usted ha tenido, pastor. Así que muchas gracias, aprovechamos también de saludarlos, de honrarlos delante de nuestros hermanos, y mañana, ¿cierto?, entonces todos los que puedan estar, ¿cierto?, acompañando a los graduados. Que el Señor les bendiga. Gracias por todo, bendiciones, nos vemos mañana, descanse, reflexione. Amén. Gracias, buenas noches. Gracias, ministro. Es porque está bien. Muchas La gracias, misericordia del Señor. Gracias, ministro. Bendiciones. Chao, pastora. Chao. Buenas noches. Chao. Nos vemos mañana.